Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí todos los jueves a las 6 en Instagram en directo. Estamos hablando de diferentes temas, de crecimiento personal, de energías, de emociones, de flores de Bach, de Reiki. Así que hoy nuevamente con una nueva cita. Y hoy hablamos de depresión. Este tema también es un poquito delicado. Últimamente hablamos un poco de cositas así un poco más delicadas que nos tocan un poco más, nos tocan esas teclas doloridas. Pero bueno, juntos vamos a ver un poco cómo podemos profundizar sobre estos temas y qué es lo que podemos aprender, descubrir y qué podemos hacer para sanar de verdad y más en profundidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de depresión y de cómo podemos tratar la depresión con las terapias naturales, con las técnicas naturales que conocemos o que todavía no conocemos, cuáles son esas técnicas que nos pueden ayudar, por qué normalmente los medicamentos no funcionan, también vamos a ver este punto, ese tema, y de dónde viene un poco, ¿no? La depresión, por qué llega y por qué y en qué formas, en qué diferentes formas llega a nuestra vida, cómo se manifiesta, cuáles pueden ser las posibles causas, ¿sí? Así que vamos allá. Bueno, para empezar, ¿qué es la depresión? Vamos a especificar esto, ¿no? La depresión es este estado emotivo, emocional, anímico, en el cual sentimos una profunda tristeza, una muy fuerte tristeza, en la que quizás no tenemos ganas de hacer las cosas, donde nos sentimos solos, puede ser, nos sentimos un poco abandonados, nos sentimos incluso solos en afrontar esa misma depresión, ¿no? Es un estado de desgana constante y generalizado, no tengo ganas de hacer nada, nada me motiva, estoy desmotivada, nada me anima, no encuentro alegría y motivación en las cosas que normalmente sí me aportaban estas sensaciones, estas emociones, como por ejemplo la familia o el trabajo, si es que me gustaba. Ahora ya no veo lo bonito de esto, ¿no? No tengo motivación en seguir haciendo las cosas de siempre. Es un estado de tristeza profunda, repito, es la emoción clave, la emoción que más aparece y que la más importante, obviamente. Según el tiempo en el que estamos en ese estado de depresión y según la causa, luego puede evolucionar de una o de otra forma, ¿vale? Puede cambiar, puede transformarse este estado anímico y pueden llegar nuevas emociones relacionadas con esa misma tristeza, ¿no? Que pueden ser abandono, pueden ser soledad, como he dicho antes, puede ser una angustia mucho más profunda, puede ser una falta de confianza en la vida y podemos llegar incluso a pensar, a sentir que no podemos salir de allí, ¿no? La depresión es eso lo que llega a hacernos. Bueno, a hacernos ver más bien, porque ahora vamos a ver por qué aparece y qué sentido tiene en nuestra vida y qué podemos hacer con ello, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ello? La depresión, así como todos los estados anímicos conflictivos, como también la ansiedad, depresión y ansiedad son hermanas y de hecho muchísimas veces se comparten. Quien está depresivo es muy probable que esté ansioso y viceversa. Estos estados aparecen siempre porque vienen a darnos un mensaje, ¿vale? Siempre vienen a decirnos algo importante de nuestra vida para que paremos y lo atendamos y lo escuchemos, ¿sí? Para que atendamos aquello
que hemos dejado desatendido quizás durante mucho tiempo, de forma consciente o inconsciente, da igual. O sea, muchas veces no somos conscientes de qué es aquello que tenemos que trabajar porque ni lo sabemos, porque a lo mejor es algo que está en nuestro inconsciente familiar, a lo mejor, o en una experiencia de infancia que ni siquiera recordamos, o cosas muy escondidas y cosas muy antiguas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vienen a decirnos y por qué? Hola María, gracias por estar. ¿Qué es lo que viene a decirnos y por qué? Pueden haber muchísimas causas por las que aparece una depresión, pero como he dicho al principio, como la emoción clave, la más importante de una depresión es la tristeza, ahí es donde tenemos que ir a mirar. Si has visto algunos de mis otros vídeos en donde hablo de flores de Bach, la flor de Bach para la tristeza es la mostaza, mustard. Y la mostaza, esa planta, lo he hablado en otros vídeos, ahora no recuerdo, hace 2 o 3 directos he hablado de esto. Mustard, esa planta necesita de un terreno completamente vacío, árido y que lleva mucho tiempo sin ser cultivado para poder brotar. Y las semillas de mustard pueden estar enterradas durante muchísimo tiempo, hasta 2 años, antes que broten. ¿Qué significa eso? ¿Por qué esa planta? Bueno, ¿qué es lo que nos transmite su esencia de este tipo de comportamiento? La tristeza de mustard, o sea, una tristeza de depresión, es una tristeza muy antigua, que sale a la superficie cuando hay un terreno fértil. ¿Qué significa? Cuando hay una situación en nuestra vida que es buena, entre comillas, para que nosotros hagamos caso de esa depresión, de esa tristeza. Es decir, hay una tristeza en ti, en mí, en la persona que esté sintiendo esa depresión, que puede ser más o menos leve, ¿ok? De cualquier tipo de entidad, que durante mucho tiempo ha estado allí, pero que no hemos escuchado, no le hemos hecho caso o simplemente no nos hemos dado cuenta, ¿no? Como muchas veces silenciamos nuestras emociones, no porque no queramos oírlas, porque estamos muy distraídos. Y esta tristeza siempre ha estado allí, pero tú no le has hecho caso. Entonces ahora quizás hay un momento en tu vida de vacío, quizás ha pasado algo o sucede algo, hay una situación en la que es perfecto, es un momento perfecto para que tú puedas escuchar esa tristeza, para que tú puedas atenderla. Y entonces aparece, es como si dijera: hola, mira, ahora ya me puedes ver, ¿verdad? Pues hacemos algo, trabajamos algo, vemos qué podemos hacer. Es como si te estuviese diciendo esto. O bien, es como si dijera: ¿recuerdas ese asunto del que no te acuerdas? Pues ahora es el momento de trabajarlo. ¿Qué asunto? ¿Qué quiere decir? Esa es la causa de esa tristeza. Esa causa, hay algo en tu pasado o bien en tu inconsciente familiar, como decía antes, es decir, algo del árbol genealógico que se te haya traspasado y no hayas todavía trabajado y nadie ha podido trabajar de tu árbol genealógico, que ahora te toca trabajar, ¿vale? Y entonces, de alguna manera, tienes que atenderla, ¿sí? Esta es una de las razones por las que los medicamentos no funcionan. O sea, y ahora luego lo explico, un poco mejor, pero quiero ir en orden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si viene por algo, si hay una razón por la que ha aparecido, ¿qué tenemos que hacer? O sea, nos está diciendo: para. Muchísimas veces, y eso también pasa con la ansiedad, he escuchado mucha gente que dice: no, pero si yo no quiero estar triste, o yo no puedo permitirme estar de baja por ansiedad o por depresión.
pero es lo que te toca. Es lo que te toca, porque no estás bien, no puedes seguir haciendo tu vida como si no estuvieses triste o como si no estuvieses en depresión. No puedes seguir haciendo las cosas de siempre, intentando sonreír, pero por dentro estás hecho polvo o hecha polvo. No tiene sentido, porque eso quiere decir esconderlo todavía más. Y esto es como cuando limpiamos casa, barremos el suelo y en lugar de recoger el polvo, lo levantamos la alfombra y lo echamos debajo de la alfombra. ¿Desaparece ese polvo? No, simplemente está escondido. Y cuando la alfombra esté llena de polvo, habrá una montaña y entonces deberás atenderlo sí o sí. Pero en este caso ya no te hará falta un cubo de basura, sino un container, ¿sí? Será todavía más difícil liberarte de esta suciedad. En este caso hablamos de esta emoción que no hemos querido atender. Y junto con una emoción obviamente hay un conflicto que atender, ¿no? Esa tristeza que aparece viene de un conflicto que no has resuelto, del cual eres más o menos consciente y que debes hacer consciente para poder resolverlo y que tienes que trabajar. Eso quiere decir que sí te tienes que tomar la baja por depresión si lo necesitas, que sí tienes que tomarte una pausa, que sí tienes derecho a parar, o bien deberías parar por tu bien para poder atender ese asunto. A veces cuesta mucho controlar ese pensamiento depresivo. Claro, ahí está el problema, porque no lo debemos controlar. El control, el concepto de control es algo que tenemos muy presente, ¿no? Nosotros los humanos, pero es algo que va en contra nuestro, que va en contra de nuestra propia sanación. Pero si transformamos ese concepto de control a entendimiento, comprensión, no debemos controlar la depresión o el pensamiento depresivo. Debemos escucharlo. Cuando decimos quiero controlar la depresión o la ansiedad o lo que sea, eso quiere decir que no la estamos aceptando y que la queremos cambiar, la queremos echar de nuestra vida. Es normal esto porque es doloroso y molesto y nadie quiere estar mal, ¿no? Es evidente. Pero las emociones que nosotros llamamos negativas también están para que las atendamos y las experimentemos. Entonces, no es que debamos decir, oh, vale, estoy depresiva, pues nada, lo acepto, me siento y lloro todo el día y me quedo así toda la vida. No, eso no es aceptar, eso es rendirse. Aceptar quiere decir no intentar controlar una situación, sino asimilarla, transitarla, dejar que estas emociones entren en ti, fluyan en ti, que las puedas experimentar y con ese dolor hacer algo constructivo. Es decir, por ejemplo, trabajarlo terapéuticamente, que es, al final llegaremos a esto, trabajarlo terapéuticamente para que ese conflicto se pueda resolver, se pueda deshacer de alguna manera, ¿no? Pero claro, hay que hacer algo con esta emoción. No solo aceptarla y dejar allí, mirarla. Hola Cristina, qué placer que estés aquí. Gracias por estar. No solo aceptamos esta emoción y la miramos y la dejamos allí. Hacemos algo con ella, ¿no? La trabajamos. Por ejemplo, con alguna de las miles de técnicas terapéuticas. Ahora ha entrado Cristina, ella hace, entre otras cosas, constelaciones familiares. Por ejemplo, es una excelente herramienta para trabajar los conflictos que pueden, algunos de ellos pueden llegar a llevarnos a una depresión, ¿no? Hoy hablamos de depresión, pero puede ser cualquier otro conflicto. Entonces, como decía, para recuperar un poco lo que decía antes en respuesta al comentario de María, y resumiendo, no es que hay que controlar las emociones, sino que hay que sentirlas, dejarlas que se expresen, dejarlas que
fluyan a través nuestro y hacer algo con ellas, atenderlas, ¿vale? Entonces, al principio decía, ¿por qué no funcionan los medicamentos cuando tenemos depresión? Es lo más fácil, normalmente, la herramienta más fácil a la que recurrimos, porque si estamos mal, vamos al médico y normalmente, de forma general, el médico nos receta alguna medicina para poder sentirnos mejor, ¿no? También es una opción, ¿eh? No estamos aquí para decir no tomes medicamentos, cada uno hace lo que quiere. También es una opción, pero voy a explicar por qué realmente no funcionan y simplemente lo que hacen es aliviar algunos síntomas. Los medicamentos son una ayuda química, ¿vale? Son una sustancia química que actúa sobre nuestro sistema nervioso, sobre el cerebro y lo que hacen es trabajar de forma física, fisiológica, más que física, sobre nuestro cuerpo. Pero si nuestra tristeza es una emoción que viene de un conflicto emocional, ¿cómo vamos a trabajar eso de forma fisiológica? Pregúntate. Es un poco raro, ¿no? Entonces, lo que hacen es aliviar algunos de los síntomas que la depresión puede traer, como por ejemplo esa tristeza, la alivia sin duda, porque te puedes sentir mejor y quizás crees que la depresión se ha ido, pero realmente es un efecto temporáneo, o sea, mientras tú tomas las pastillas, eso funciona, en cuanto las dejas, vuelves a estar igual. Incluso puede que desarrolles una adicción a estas pastillas, porque si cuando las dejo me vuelvo a sentir mal, no puedo dejarlas entonces, ¿no? Eso es lo fácil que es poder llegar a una adicción de medicamentos, porque simplemente funcionan solo mientras los estoy tomando. Y realmente no, lo que hacen es anestesiarte, o sea, anestesizarte, no es curarte. Te dan esa sensación de que el problema no exista, pero no es realmente así. Lo que estás haciendo es poner el polvo debajo de la alfombra, ¿vale? Y no barrer y quitar la suciedad y tirarla. Estás poniendo un parche. Lo que hacen es no hacerte sentir esta emoción, no hacerte sentir que está el problema, ¿vale? Me vendo los ojos, no lo veo, no pasa nada. Si no lo veo, no está allí, no me afecta. Entonces, en cuanto tú termines el tratamiento, vas a volver. A lo mejor no enseguida, a lo mejor después de 3 meses, 1 año, pero ese problema sigue allí, no lo has resuelto. Entonces, sigue dándote el mismo problema. Entonces, ¿qué hacemos? Si los medicamentos no funcionan, ¿qué podemos hacer? Y aquí es donde entran las terapias naturales. Yo hablo de las que yo trabajo, obviamente, pero como decía antes, hay muchísimas que van súper bien y cada uno tiene que encontrar la que a él mismo, a ella misma le sienta mejor, ¿no? Por ejemplo, las constelaciones, la acupuntura o el yoga o lo que sea. Las terapias naturales en general, su objetivo es justamente trabajar todos los aspectos del ser y no solo los síntomas. No trabajamos esa tristeza que ha salido y la intentamos taparla o silenciarla para que podamos estar bien. No, vamos a ver qué hay detrás de esa tristeza, por qué ha llegado, cuál es el problema, cuál es el conflicto, lo descubrimos, lo trabajamos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha conciencia, intentamos deshacer este conflicto, o bien, porque no siempre es tan fácil deshacerlo, lo que sí podemos hacer a veces es profundizar sobre eso para que empecemos un camino de aceptación y de trabajo sobre esto, que a lo mejor necesitamos más tiempo, pero vamos a empezar y esto ya lo que hará es movilizar ese mismo conflicto y movilizar la energía que crea ese bloqueo, ¿no? Y en consecuencia, la emoción y en consecuencia el bloqueo energético.
Entonces, una vez que hemos descubierto esa causa, trabajamos la causa y conjuntamente trabajamos todas las emociones que surgen en un proceso de depresión, en un cuadro de depresión. Todos los síntomas, las causas y todos los cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo físico y el cuerpo energético. Eso es lo más importante de las terapias naturales, que trabajan todo a la vez, todo el ser. Por eso se llaman holísticas, quiere decir en su totalidad, tratan al ser en su totalidad. Y entre las terapias naturales tenemos las terapias energéticas, que lo que hacen es trabajar el cuerpo físico y la energía más física, más densa y la sutil, donde se almacenan también las memorias emocionales. Y entonces, por ejemplo, con las limpiezas energéticas, con el Reiki, eso es lo que yo utilizo, pero también con la acupuntura o los masajes también sirven. Obviamente hay que combinar técnicas, ¿no? Y no sé, el rebirthing o otras de estas técnicas energéticas. Trabajan la parte más densa, más física. Y después están las terapias emocionales, donde trabajamos ese conflicto emocional, esas emociones que surgen, las que son más visibles, más evidentes y las que menos. Y hay muchísimos tipos, como por ejemplo también lo que decíamos antes, las constelaciones familiares son una herramienta que trabaja un poco las dos cosas, ¿no? La energía y el conflicto emocional. Hay muchas terapias emocionales y cada una es buenísima y cada uno tiene que sentir cuál es la mejor, la más adecuada para ella o él. Y lo que hacemos a través de las terapias emocionales es trabajar esa causa principal y más importante, y a través de ellas, con ellas, lo que hacemos es resolver ese conflicto en las sesiones que sean necesarias, a lo mejor no en una, pero vamos resolviendo y disolviendo también, no sé si se dice en castellano, ese nudo, ¿no?, emocional que ha sido causado por un hecho, un acontecimiento. Y finalmente, para ayudar todo ese proceso, las flores de Bach son una herramienta maravillosa porque lo que hacen es sellar todo ese trabajo, acompañarnos en gestionar todas estas emociones que surgen, tanto si queremos trabajar en profundidad, cuanto si simplemente queremos aliviar los síntomas. Yo siempre lo digo, las flores de Bach van bien para todo, pero si quieres profundizar ese conflicto y llegar a un punto más profundo de tu sanación, las flores de Bach te ayudan a gestionar todas las emociones que surgen de este proceso de sanación, ¿no? Y obviamente, y como siempre digo, tienen que ser personalizadas porque es muy importante ver qué es lo que surge en ti, qué es lo que está saliendo en ti, qué emociones han salido en ti según la causa que tú tienes para tu propia depresión. No es la misma para todos, no es que para todos le damos mastard porque es la flor de la tristeza, obviamente la añadiremos, pero cada uno tendrá sus flores, ¿no? Porque necesitará trabajar temas diferentes. Entonces, a través de las terapias naturales, lo que hacemos es un trabajo mucho más profundo que desbloquea esa depresión, la causa de esa depresión, y una vez desbloqueada, posiblemente se deshace todo ese nudo, todo esa montaña de emociones, y posiblemente no vuelva a aparecer. O bien, si vuelve a aparecer, sabemos muy bien cómo gestionarla y será muchísimo más leve, ¿ok? Así que recuerda, si llega la depresión a tu vida, no te asustes, no te
no te preocupes, sino ocúpate de ella, escúchala, escucha qué es lo que tiene que decirte, qué es lo que tiene que contarte, por qué ha venido, busca ayuda para que puedas hacer ese camino, no puedes hacerlo sola. Intenta encontrar las herramientas y las personas que crees que te van a ayudar mejor, que pueden ser para ti un buen apoyo, y empieza a trabajar lo que surge. Y déjate ayudar por todas estas herramientas naturales que hay alrededor antes de llegar a los medicamentos. Obviamente, si todo eso no te convence y no te funciona, eres perfectamente libre de elegir esa vía, ¿no? De elegir la vía química, digamos. Pero primero puedes probar muchas otras cosas naturales que no te suponen un gran esfuerzo y que posiblemente te van a funcionar muchísimo mejor. ¿Vale? Bueno, si no hay más preguntas, yo por hoy termino aquí. Hoy ha sido bastante rápido. Como ves, era unos pequeños consejos sobre cómo poder tratar de forma natural la depresión. Por cierto, me olvido. Yo he pasado también por eso hablo de esto, porque también traté de salir de allí a través de, primero probé los medicamentos también, o sea, como todos, el médico me dio medicamentos, y después entendí que a través de otras técnicas yo podía de verdad entender qué era lo que me estaba pasando, ¿no? Yo soy bastante curiosa, entonces no me quedé en, estoy mal, sino, ¿por qué estoy mal? ¿Qué me está pasando? Y profundicé allí, y allí pues se me abrió todo un mundo, ¿no? de terapias, y allí empezó todo. Así que te hablo de algo que he experimentado y por eso te recomiendo ese camino, porque es el más saludable para mí. Así que recuerda que todos los jueves estamos en Instagram en directo, estamos hablando de diferentes temas, y puedes escribirme, comentar ese vídeo para hacerme más preguntas o para proponer el tema de la semana que viene, que también me apetece mucho que me deis ideas. Y os agradezco a todos los que hayáis visto ese vídeo. Gracias a todos vosotros, y nos vemos el jueves que viene. Besitos.